Bienvenidos a su canal de programación. Para el día de hoy vamos a seguir continuando con el curso de Kotlin y el tema que vamos a estar viendo va a ser funciones. Como primer punto vamos a ver qué es una función. Una función es un conjunto de instrucciones que resuelve un problema específico y el objetivo de una función es descomponer en partes más sencillas un problema complicado y además realizar una instrucción específica. Hasta el momento hemos hecho todo nuestro código a través de la función main. Las funciones se utilizan declarando la palabra reservada phone. Aquí a continuación les muestro un ejemplo en el cual estamos definiendo una función en el cual estamos indicando el nombre de hola, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis le vamos a agregar los valores de entradas. Una vez que hemos definido los valores de entradas, vamos a abrir llaves para indicar el cuerpo de esa función y hasta dónde va a llegar esa función. Aquí le dejo un dato. El nombre de la función no debe tener espacio, ni mucho menos debe empezar con números. Aquí a continuación le estoy mostrando un ejemplo en el cual estamos definiendo dos funciones. La primera se va a llamar nombre y la segunda se va a llamar apellido. La función nombre va a imprimir una cadena de texto. En este caso va a ser mi nombre es Adán. Y en apellido va a imprimir la cadena de texto, mi apellido es Galvez. Estas dos funciones nosotros las vamos a manejar a través de la función main, debido a que Kotlin siempre empieza a través de la función main. Lo que va a hacer esta función main va a ser el llamado de las dos funciones, de nombre y a la vez también de apellido. También podemos hacer funciones con parámetros de entrada. Estas funciones hay que asignarle valores de acuerdo a los parámetros establecidos. Una función con parámetros es más dinámica a la hora de llamar la función. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí estamos definiendo nuestra función main, en el cual va a llamar nuestra función saludo. Esa función saludo va a recibir un parámetro que le hemos definido y se llama mensaje. Ese parámetro es de tipo string. Entonces, a la hora de hacer el llamado de esa función, nosotros le tenemos que agregar un valor a ese parámetro para luego interactuar con ese valor y en este caso es imprimir ese mensaje en la consola. Aquí le dejo una definición de qué es parámetro. Parámetro es como una variable que se puede utilizar dentro de una función. También tenemos funciones con parámetros de salida. Estas funciones pueden devolver un dato a través de la palabra reservada return, tal cual como vemos aquí. Estamos definiendo una función la cual se llama suma. Esa función va a recibir dos parámetros, a y b, y estos parámetros son de tipo entero. Una vez que hemos definido los parámetros, colocamos los dos puntos y luego indicamos el tipo de datos que va a retornar esa función y va a ser entero. Luego de eso vamos a abrir llaves. Dentro de las llaves vamos a indicar lo que va a llevar a cabo esa función. Esa función se va a crear una variable que se llama resultado. Esa variable va a almacenar la suma de a más b y luego me va a retornar el valor de esa variable, que es la suma, para luego en la función main va a mandar a llamar la función suma, en donde se le está asignando un valor de 5 al parámetro a y se le está asignando un valor de 6 al parámetro b, para luego ejecutar la suma de 5 más 6 y nos va a retornar 11. Al retornar el valor de 11, nosotros vamos a imprimir ese valor en la consola. En Kotlin podemos llamar una función dentro de un string. Veamos el siguiente ejemplo. Print, estamos encerrando en comillas porque vamos a imprimir un texto. Y entonces para nosotros llamar la función, nosotros antecedemos el símbolo de dólar, este que ven acá. Luego abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a indicar el nombre de la función. El nombre de la función y luego abrimos paréntesis. Veamos este ejemplo. Estamos definiendo una función que se llama saludo. Esa función va a recibir un parámetro que se llama mensaje y es de tipo string. Luego de eso colocamos dos puntos y le indicamos el tipo de datos que va a devolver. En este caso va a ser string. Luego abrimos llaves. Dentro de las llaves estamos definiendo una variable que se llama saludo. Esa variable
va a almacenar el valor del parámetro que le hemos asignado en mensaje, para luego nosotros retornar la variable saludo, donde hay almacenado el valor que le hemos asignado a mensaje. Y luego acá cerramos llave, porque ya hemos terminado de definir la función saludo. Entonces, en nuestra función main, lo que va a hacer es lo siguiente: va a imprimir la cadena de texto bienvenido. Este es el símbolo de dólar. Abrimos llaves y vamos a hacer inmediatamente el llamado a la función. Acá colocamos el nombre de la función, que se llama saludo, y el valor que le estamos pasando al parámetro mensaje es el nombre Adán. Y luego, al nosotros ejecutar ese programa, nos va a decir lo siguiente: bienvenido Adán. Entonces, es así como funciona el llamado a una función dentro de un string. Bien, a continuación vamos a ir a Android Studio para poner en práctica todo esto que hemos visto, cómo podemos definir nuestras propias funciones en nuestro código, y así como podemos trabajar y cómo podemos irla llamando a través de la función principal main. Bien, ya estamos en Android Studio. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear una función main. Colocamos phone main, abrimos paréntesis, no le vamos a indicar ningún parámetro a esa función. De seguida abrimos llaves y por el momento vamos a dejar así esa función. Ahora vamos a crear una función en la cual se va a llamar saludar. Abrimos paréntesis, esa función va a recibir un parámetro. Vamos a indicarle un nombre a ese parámetro, vamos a decirle mensaje. Colocamos dos puntos y le asignamos el tipo que va a ser ese parámetro, que va a ser string. Luego abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a indicar el cuerpo de la función. Esa función nos va a arrojar a nosotros una cadena de texto en consola. Nos ayudamos con eso a través de la función print. Ahora vamos a imprimir el siguiente texto. Vamos a indicar hola y a la vez lo vamos a concatenar con la variable que le vamos a pasar, que va a ser mensaje. Ahora vamos a llamar esta función a través de la función main. Colocamos el nombre de la función, que es saludar, y le indicamos el argumento que va a recibir el parámetro mensaje, que tiene que ser un string. En este caso voy a colocar Adán. Ahora ejecutamos el código para ver cómo funciona. Bien, de esta manera estamos recuperando la función de una manera adecuada, pero aquí hay algo que sucede. Tenemos que indicarle un espacio aquí para poder indicar la separación. Ya lo que hace el operador más es que me suma las dos cadenas de texto y las hace una sola. Ahora volvemos a ejecutar para que veamos la diferencia. Y aquí vemos la diferencia del espacio, ya que si no le indico este espacio, me va a juntar la palabra hola con el nombre de la persona, y eso es lo que no se quiere. Bien, la otra forma sería de la siguiente manera. Si nosotros no queremos utilizar el operador de suma para unir las cadenas, nosotros podemos colocar dentro del string la variable que nosotros vamos a manejar, que en este caso es mensaje. Vamos a colocar aquí el símbolo de dólar y acá vamos a colocar el parámetro mensaje. Ahora ejecutamos el código. Bien, y ahora sí, de esta forma es como nosotros estamos trabajando con la variable mensaje, que está recibiendo el valor de Adán que le estamos asignando a la hora de nosotros llamar la función. Bien, entonces vamos a crear otra función. Vamos a colocar la palabra reservada phone, luego el nombre de esa función, que va a llamarse despedirse. Abrimos paréntesis y le vamos a indicar el parámetro que va a llevar a cabo esa función, que va a ser un mensaje y de tipo string. Y luego abrimos llaves para indicar el cuerpo que va a llevar a cabo esa función, que va a ser imprimir una cadena de texto. En este caso va a ser adiós. Colocamos una coma. Vamos a indicar un espacio. Vamos a hacerla de la otra manera. Y ahora colocamos el operador más y colocamos la variable, que es
mensaje. Recuerden que los parámetros son las variables que nos permite utilizar dentro de la función. Ahora, ejecutamos. Antes de ejecutar, se me olvidaba hacer el llamado de la función. Recuerden que siempre tienen que hacer el llamado de la función. Acá voy a colocar despedirse. Le voy a asignar un parámetro a esa función. Le voy a asignarle el argumento. En este caso va a ser Adán. Ahora ejecuto. Bien, y de esta forma es como nosotros estamos manejando nuestra función a través de parámetros. Es una manera muy dinámica, ya que nosotros podemos cambiar el nombre de la persona. En este caso fue Adán, yo puedo haberle colocado otro nombre y así hago mi función de manera dinámica. Bien, vamos a crear otra función. Vamos a eliminar todo esto y vamos a dejar solo la función main. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder a crear una función, la cual vamos a llamar sumar. Vamos a abrir paréntesis y vamos a indicar los parámetros que va a tener esa función. El primer parámetro va a ser num1 y va a ser de tipo entero. Luego el segundo parámetro va a ser num2 y va a ser también de tipo entero. Ahora, esta función que vamos a definir va a ser una función con retorno, por lo que vamos a colocarle dos puntos y vamos a indicarle el valor que nos va a retornar va a ser de tipo entero. Ahora, de seguido abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar la operación que se va a llevar a cabo en esa función. Vamos a colocar la palabra reservada return. Ahora colocamos num1 más num2. Bien, ya acabamos de definir nuestra primera función. Vamos a definir otra función más que se va a llamar resta. Ahora abrimos paréntesis e indicamos los parámetros de la función, que va a ser num1 de tipo entero y luego num2 también de tipo entero. Colocamos dos puntos y el tipo de datos que va a regresar va a ser de tipo entero. Abrimos llaves, colocamos la palabra reservada return e indicamos la operación que va a llevar a cabo esa función, que va a ser num1 menos num2. Bien, ahora vamos a definir otra función, la cual vamos a llamar multi. Abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis indicamos los parámetros num1 de tipo entero y a la vez de num2 de tipo entero. Y se va a regresar un tipo de dato entero. Abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a indicar lo que nos va a retornar, que va a ser la multiplicación de num1 por num2. Bien. Y ahora vamos a definir nuestra última función, que va a ser división. Vamos a llamarla div. Abrimos paréntesis, colocamos 1, le indicamos el segundo parámetro que es num2, nos va a devolver un tipo de dato entero. Abrimos llaves, dentro de las llaves colocamos la palabra return y luego le indicamos lo que nos va a retornar, que es la división de num1 sobre num2. Ahora vamos a nuestra función main, en donde vamos a realizar el llamado de las cuatro funciones. Vamos a llamar a sumar y le vamos a pasar como valor a num1 le vamos a pasar el valor de 4 y a num2 le vamos a pasar el valor de 8. Bien, ahora hacemos lo mismo con resta, vamos a llamarla resta. Ahora le asignamos el valor a num1, vamos a colocar 5 y ahora colocamos num2 y le vamos a asignar 6. Ahora vamos a llamar la función resta, abrimos paréntesis, colocamos el valor de num1 que va a ser 5 y el valor de num2 va a ser 6. Ahora llamamos la función de multiplicación, le pusimos multi, ahora colocamos el valor de num1 que va a ser 3 y luego acá es 2. Y por último vamos a llamar la función de división, que es div. Colocamos el valor de num1 que es 10 y el valor de num2 que es 5. Ahora procedemos a ejecutar este código.
Al ejecutar este código no estamos visualizando ninguna salida en la consola debido a que nosotros tenemos que colocar el método print. Aquí vamos a encerrar el llamado de la función con el método print. Vamos a colocar el método print ln, abrimos paréntesis. Bien, ya tenemos el primero. Ahora hacemos lo mismo para el segundo, un print con salto de línea. Abrimos paréntesis, cerramos acá, hacemos lo mismo acá, print ln, abrimos paréntesis, cerramos acá, colocamos print ln, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis acá. O sea que el llamado de la función la estamos colocando dentro de la función print. Ahora sí, ejecutamos y podemos visualizar que hemos recuperado cada operación de manera exitosa. La primera es la suma, la segunda es la resta, la multiplicación y por último la división. También podemos acompañar con un texto este llamado de la función. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, encerramos esto en doble comilla y tal cual como aprendimos anteriormente que tenemos que anteceder el símbolo de dólar. Ahora abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar el llamado de la función. Aquí vamos a colocar el llamado de la función suma. Bien, entonces esto vamos a eliminarlo y acá vamos a colocar la suma es dos puntos, el resultado de esa función. Acá hacemos lo mismo, abrimos comillas, vamos a indicar la resta es dos puntos. Bien, colocamos el símbolo de dólar, abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar este llamado de la función. Esto que está aquí ya lo podemos eliminar para que no se imprima. Entonces hacemos lo mismo para la multiplicación. Abrimos doble comillas y vamos a indicar la multiplicación es dos puntos. Colocamos símbolo de dólar, abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar el llamado de la función para luego eliminar esto. Y por último vamos a hacer el de la división. Vamos a colocar la división es dos puntos. Colocamos símbolo de dólar, abrimos llaves. Dentro de las llaves colocamos este llamado de la función. Y ahora sí, procedemos a ejecutar este código. Vamos a ejecutarlo. Bien, de esta manera nosotros estamos haciendo el llamado de la función a través de cadenas de texto. Recuerden siempre utilizar el símbolo de dólar y luego abren llaves y dentro de las llaves van a hacer el llamado de la función con sus respectivos argumentos de acuerdo a los parámetros que se han establecido a la hora de definir la función. Bien, y ya para terminar vamos a hacer una función en donde vamos a evaluar si lo que estamos ingresando es una vocal o no es una vocal. Entonces, primero vamos a eliminar esto y vamos a dejar solo nuestra función main. Vamos a dejar la función main así de momento. Vamos a crear una función, el cual vamos a llamar vocales. Abrimos paréntesis y le indicamos los parámetros que vamos a evaluar. En este caso va a ser X y el tipo va a ser char. Ahora abrimos llaves. En el cuerpo de la función vamos a utilizar el condicional when, ya que vamos a evaluar múltiples condiciones a la vez. Vamos a utilizar when, abrimos paréntesis, indicamos el parámetro evaluar que va a ser X, luego abrimos llaves y le indicamos las condiciones que se va a evaluar. Primero va a ser A, A, luego E, luego I, colocamos O, por último la vocal U. Ahora indicamos, en caso de que sea una vocal, que se imprima el siguiente texto. Es una vocal. Lo que vayamos a pasar por argumento, queremos que se imprima también, así que colocamos el símbolo de dólar y colocamos X.
Vamos a colocar una coma aquí. Ahora vamos a indicar un else. Le pasamos que va a imprimir el siguiente texto, print ln. Ahora indicamos que no es una vocal, pero vamos a indicar que la letra que también hemos ingresado que aparezca y a la vez que se nos diga que no es una vocal. Colocamos el símbolo de dólar, colocamos la variable que vamos a pasar como argumento, que es x, colocamos la coma. Ahora sí, vamos a hacer el llamado de la función a través de nuestra función main. Vamos a colocar vocales. Le pasamos como argumento el parámetro x. Recuerden que tiene que ser de tipo char, por lo tanto abrimos comillas y le vamos a indicar el argumento que va a ser z. Ahora ejecutamos y se nos va a imprimir que z no es una vocal. Ahora vamos a introducir una vocal, en este caso va a ser e. Volvemos a ejecutar el código y nos dice que e es una vocal debido a que e se encuentra dentro caracteres que le hemos asignado, en donde se evalúa la condición de que si x se encuentra dentro de estos caracteres, se nos va a imprimir que es una vocal. De lo contrario, no es una vocal. Bien, y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal, ya que sería de gran apoyo para mí seguir creando más contenido relacionado a tecnología. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, escribe en la caja de comentarios. Así que está pendiente del próximo video. Chao y cuídate.